En el susurro del viento se siente una voz que llama suave y valiente. Nos abraza el alma en un vuelo sin fin. Libres en el espíritu, comienza el latir. Caminamos senderos de luz y de fe, despojados de sombras, sin nada que temer. Aunque el mundo a veces nos quiere encadenar, en la esencia divina hallamos el hogar. Con alas de esperanza, alzamos el vuelo, dejando atrás las ataduras del suelo. Cada lágrima seca se convierte en flor, en el jardín eterno de amor y de dolor. El fuego sagrado arde en el pecho, despierta el valor en cada uno. En la danza de vida, el alma se eleva, libres en el espíritu, la paz nos renueva. Voces que se unen en un canto sutil, celebrando el viaje, un destino sagrado y civil. Juntos en la lucha, en la risa también sabemos que unidos venceremos al desenfreno. Así, en el ocaso al mirar el sol, recordamos que libres cada uno es un farol. Brillando en la noche, iluminamos el camino, en el abrazo divino encontramos nuestro destino. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Excelente día tengan todos ustedes, mis amados conquistadores. Bueno, hoy les traigo un tema que promete y es un tema que nos va a instruir mucho, pero sobre todo nos vamos a sentir libres en él. Miren, mis campeones, para muchos ciudadanos, ¿verdad? Para muchas personas, la libertad es tan apreciada como la vida misma. Por lo tanto, el apóstol Pablo señala lo siguiente. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es uno de los pasajes muy amados míos. Bueno, mira, probablemente él estaba estableciendo, el apóstol Pablo, una conexión con la palabra de Jesucristo al comienzo de su ministerio, cuando él abrió el rollo de Isaías y leyó esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Amén. La palabra griega, mis campeones, traducida libertad, específicamente en esta cita bíblica, significa libertad personal de servidumbre, confinamiento u opresión. El Maestro Jesús, pues, vino a liberarnos espiritualmente. Los hijos de Dios, ¿verdad? Cristo le dice lo siguiente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando una persona recibe a nuestro amado Maestro Jesús como Señor y Salvador, pues el Espíritu del Señor se instala en esta persona. Los hijos de Dios, mis campeones, somos sellados con el Espíritu Santo automáticamente cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, a menudo los hijos de Dios, ¿verdad? Ocasionalmente nos realizamos estas dos preguntas, las cuales son las que he escuchado con más frecuencia. La primera es la siguiente: ¿por qué me siento tan inadecuado y falta de poder espiritual? Y la segunda es: ¿por qué no soy más consciente de la intervención activa del Espíritu Santo en mi vida o en el ministerio? Bueno, normalmente estas preguntas son el obstáculo principal para hablar de Jesús a otras personas o, como bien cierto, es el ministerio de la evangelización, o sea, evangelizar. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en particular el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Evangelio, notamos que el Espíritu actúa de dos maneras particulares en la obra del ministerio del evangelismo, ¿ok? En primer lugar, en la persona que ejerce el evangelio, la que predica, el evangelista o el ministerio del evangelio. Al preparar a sus discípulos para su ministerio futuro, el Maestro Jesús le dio instrucciones específicas sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, el papel del Espíritu es comunicarnos las palabras del Maestro Jesús a nosotros y a través de nosotros. En segundo lugar, es el papel del Espíritu dar poder para el evangelismo y la misión. Y en tercer lugar, es el papel del Espíritu decirnos qué debemos de decir al enfrentarnos a la oposición. Específicamente, el libro de los Hechos, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Evangelio, vemos repetidamente cómo el Espíritu Santo pues actúa en aquellos primeros obreros del Evangelio. Él les capacitó para hablar con valentía la palabra de Dios. También les ayudó a morir sin miedo como mártires.
también pues los inspiró a la misión de la iglesia primitiva. Les dio valor para enfrentarse al pecado y a la maldad. Los llenó de gozo, incluso ante las persecuciones. Les dio sabiduría a los líderes reunidos. Les orientó en la planificación de su itinerario misionero y también les advirtió de los peligros que se les iban a acercar. Asimismo, pues está la función del Espíritu de proporcionarnos dones para el ministerio y animarnos a utilizarlos. En cuanto al apóstol Pablo, él resumió su desafío ministerial a Timoteo, a su hijo espiritual, diciéndole lo siguiente: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ok, en segundo lugar, el Espíritu Santo obra en las personas a quien les hablamos o a quienes le ministramos. Mira, el Espíritu Santo también está obrando de una manera vital en los corazones de aquellos a los que estamos ministrando. En primer lugar, el papel del Espíritu es llevar a las personas a una convicción de pecado, justicia y juicio. Segundo, es el papel del Espíritu revelar lo profundo de Dios y las realidades espirituales. Luego, el Espíritu Santo, su papel es el derramar el amor de Dios en los corazones de estas personas o de cualquier otras personas. Luego, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo, porque lo siente, porque lo hace sentir. Él es el sello y garantía de los que le creemos y da una aceptación alegre del Evangelio incluso a pesar de las persecuciones. ¿Ok? Ahora escucha, mi campeón y campeona. Bajo la predicación de Pedro, el apóstol Pedro, impulsada por el Espíritu el día de Pentecostés, leemos lo que le sucedió. Recuérdense que se reunieron todos los apóstoles, ¿verdad? Los 12, y Pedro se encontraba, hubo un revolú ahí de lenguas y muchos judíos estaban en Israel, en el aposento alto, donde estaban todos unánimes juntos en ese día y hubo muchas revelaciones. Todos estaban hablando en lenguas que no se conocían. Solamente el Espíritu Santo pudo hacer eso. Luego Pedro se paró y dio un discurso a las personas y se convirtieron muchas de ellas. Y él dice lo siguiente: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Porque estaban todos ya confundidos y estaban todos anónitos viendo esa demostración poderosa del Espíritu Santo. Miren, la Biblia es consciente en que hay un poder intrínseco y sobrenatural en el mensaje del Evangelio. Y cuando el ministerio del Evangelio, energizado por el Espíritu Santo, definitivamente el poder del Evangelio se libera. Al igual que Pablo, podemos llegar con gran temor y temblor, pero eso no debe amedrentarnos, mis campeones. Por el contrario, debe estimularnos a una mayor dependencia del Espíritu Santo y afirmarnos que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, mis campeones amados, nuestra mayor necesidad para predicar el Evangelio de Jesús es estar investidos con el poder de lo alto. No hay ninguna fórmula para acceder a la presencia o al poder de Dios. Sin embargo, yo encuentro que hay algunas de las actitudes del corazón que deberían sustentar todo nuestro ministerio al evangelizar. En primer lugar, reconoce nuestra total dependencia hacia Dios. Como dijo Jesús a sus discípulos: separados de mí, nada pueden hacer. En segundo lugar, debemos de ser valientes. Ningún corazón es impermeable a la palabra de Dios. No perdemos el tiempo perseverando en el ministerio del Evangelio, en hablar del Evangelio, en hablar de Dios, de Jesús, de lo que Él ha hecho en tu vida, de cómo has sido transformado. Eso es valientesísimo, así se podría decir esa palabra. Es súper valiente poder hablar de Jesús. En tercer lugar, debemos de ser pacientes. Dios es soberano sobre todo el evangelismo y todo el ministerio. Él obra en su tiempo y a su manera. Nosotros podemos ser simplemente un eslabón en su cadena. En cuarto lugar, permanece en oración. Mira, clama a Dios por el poder de lo alto. La oración, mi campeón, es la mejor manera de expresar nuestra dependencia de Él y el poder de su Espíritu. Y ya para terminar, deseo obsequiarte esta fascinante historia del predicador Charles Spurgeon, cual dice lo siguiente:
Se cuenta que había 15 escalones que subían al enorme púlpito del Tabernáculo Metropolitano de Londres, donde Charles Spurgeon predicó durante 38 años, imagínense ustedes. Mientras él subía esos escalones, Charles se repetía a sí mismo 15 veces las palabras: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y cuando llegaba, decía lo siguiente: ya está todo dicho. Amén. Es por ello que ahí donde estás, acompáñame a orar. Mi amado Maestro Jesús, mi Señor, mi Salvador, tu palabra dice que yo soy libre porque soy tuya y tuyo, pero a veces no me siento libre. Tú conoces esos lugares ocultos de mi corazón que me mantienen encerrada y encerrado en la celda, en una prisión privada que se llama dolor. Estoy desesperada y desesperado por ver brillar tu luz de esperanza y de sanidad en mis oscuros lugares de sufrimiento. Necesito que me enseñes las claves de la libertad que se hallan escondidas en tu palabra. Bendice mi obediencia y condúceme del cautiverio a la verdadera libertad. Dame el valor de permitirte abrir el candado que sujeta las cadenas que me mantienen como rehén. Elijo en este día salir de mi oscuro y privado sufrimiento personal y caminar en fe hacia la libertad. Voy a romper con todas aquellas cosas que no tengan que ver con tu perfecta voluntad para mi vida y creer que tus promesas son verdad. Aquel al que el Hijo ha libertado es verdaderamente libre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, bendecido día y semana tengan todos ustedes, mis campeones. Que el Señor me los bendiga y los guarde y siempre, pero siempre haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Recuerda de ser de bendición transmitiendo este podcast a muchos y a todos. Y si Dios puso en tu corazón colaborar con tu ministerio, Un Café con el Maestro, no dudes en ir a nuestra página web www.uncafeconelmaestro.org y allí encontrarás las instrucciones para hacer tu donación, que será de mucha bendición para extender esta hermosa labor. Mis campeones amados, recuerda bien, seguimos siendo iglesia. Hasta la próxima sonrisa. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.